la patria se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto de ley que aprueba el anexo sexto al protocolo al Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente, responsabilidad emanada de emergencias ambientales, adoptado como anexo a la medida 1 en la 28ª reunión consultiva del Tratado Antártico en Estocolmo, Suecia, el 17 de junio de 2005. Oficio del señor Ministro de Relaciones Exteriores, mediante el cual remite informe ejecutivo sobre el ejercicio del voto de los ciudadanos chilenos residentes en el exterior, correspondiente al proceso plebiscitario desarrollado el 25 de octubre del 2020. Memo del señor Jaime Bascuñán, director de Asuntos Parlamentarios, por medio del cual comunica que se ha recibido nota de nuestra embajada en Perú, donde se informa del fallecimiento del congresista peruano señor Hipólito Echaña Contreras, médico de profesión de 67 años y ex militante del partido Unión por el Perú. Hace presente que es el primer congresista víctima del COVID-19 en el ejercicio de su cargo e informa que hasta el momento se sabe concretamente que 15 funcionarios del Congreso han fallecido y que 722 se encuentran contagiados, entre ellos 26 congresistas. Nota de la Embajada de la República Democrática Federal de Etiopía en Brasil, a través de la cual solicitan audiencia telemática para el señor embajador de Etiopía, señor Yaleu Abate Reta, en lo posible un día lunes, miércoles o viernes, con el objeto de tratar las relaciones bilaterales y la situación de Etiopía. Oficio del subsecretario para las Fuerzas Armadas, mediante el cual remite glosas presupuestarias en cumplimiento a la Ley de Presupuestos del año 2020. Carta al diputado señor Isa Cort, quien en su calidad de presidente del Comité Interparlamentario Chile-Estados Unidos y como miembro permanente de la comisión, solicita invitar al señor Richard Glenn, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Chile, a fin de tener un diálogo sobre los desafíos e intereses generales del nuevo gobierno norteamericano en materia internacional y de la relación bilateral con nuestro país en particular. Esto sería para el próximo martes 16 de marzo, fecha en la cual se encontrará en Valparaíso. Y por último, señor presidente, carta al señor Ministro de Relaciones Exteriores, por medio de la cual agradece y excusa su participación para la sesión del día de hoy, debido a que a la misma hora estará participando en el Comité Interministerial para la Defensa del Estado en Controversias Internacionales. Terminada la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Diputado Isacor tiene la palabra. Muchas gracias, estimado presidente. Me quiero referir muy sucintamente sobre el punto 6 de la cuenta, en donde, en mi calidad de presidente del Comité Interparlamentario Chileno-Norteamericano, solicito se invita al señor Richard Glenn. Quiero plantear que yo creo que es de máximo interés poder saber cuál es la postura de del nuevo gobierno del presidente Joe Biden con respecto a la política hemisférica, regional, pero también bilateral. Así que me gustaría, presidente, si usted tiene a bien, tomar el acuerdo de invitarlo el próximo martes, porque además viene a Valparaíso a tener reuniones con distintos parlamentarios y yo creo que corresponde que esta comisión lo pueda recibir. Gracias, presidente. Muy bien, veremos de acuerdo a la disponibilidad de la agenda de la comisión si podemos hacerlo coincidir ese día. Diputado Carlos Aberjata, ¿me dio la palabra? ¿No? Pero lo invitamos igual. ¿Ah? Pero lo invitamos, presidente. Oh, tranquilo. Sí. ¿Alguien más quiere solicitar la palabra? Señor secretario, antes de tomar alguna decisión al respecto de esta petición de invitar al representante del gobierno de Estados Unidos en nuestro país, ¿qué tenemos en tabla para la próxima semana? Tenemos dos proyectos de acuerdo, presidente, que están ingresados a la Secretaría de la Comisión que pero no están dado cuenta, ya se dio cuenta uno ahora y había uno anterior. Se dio cuenta el de ahora. Ese que está antártico. Sí, el anexo se dio cuenta, pero había otro anterior, presidente, ya tiene bastante tiempo. Muy bien. Ya no, si no tenemos nada con urgencia, me refiero de que no... Si no hay nada con urgencia. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿habría acuerdo de recibir al señor... sí,
representantes del gobierno de los Estados Unidos, porque aún no tienen embajador, ¿no? Sí, sí, yo sé. Muy bien, entonces acordaríamos hacer eso. Sí, ya, acordado. Si les parece a ustedes, podríamos, a lo mejor se van a sorprender de lo que voy a decir, pero para que vean que no tengo ningún de poder recibir al embajador. No, a eso iba. No ha presentado todavía credenciales. Ah, ya. Pero me parecería de invitarlo. ¿Ah? Igual, yo en este momento se me escapa, pero tenía un par de embajadores que creo que, buenas tardes, que creo que sería interesante escucharlo, ya que no tenemos una agenda legislativa muy exigente. Ah, verdad, Bielsa, sí. Entonces, permítanme hacer con el señor secretario una agenda de posibles embajadores que podríamos escuchar y se los proponemos a ustedes en la próxima sesión. ¿Ah? ¿Les parece? Sí, eso está cerrado para el día. Está cerrado para el día 16. Eso ya no hay ningún. Vamos a escucharlo solo a él porque eso hace una conversación. Va a ser una conversación bastante larga, yo creo, además. ¿Ah? Muy bien. Entonces tengo entendido que está con nosotros el ministro del Interior. Sí. Perdón, ¿en varios diputados? Presidente, yo, como le decía antes de iniciar la sesión, el día de ayer estuve con Mariano Fontecilla, nuestro homenajeado, quien me ratificó que ya a sus 96 años ya tiene puestas sus 2 vacunas, ya está bien, el resto sí, nosotros no todavía, pero me gustaría, presidente, crear una subcomisión para ver la fecha de la ceremonia. Mariano me manifestó que su disponibilidad ya, si le parece a usted, presidente, con usted podemos ver después ya en detalle cuándo y dónde podríamos hacerlo, así como con el secretario, y ver qué tipo de medalla, si se hace un diseño para la medalla, y fijarlo, pero si usted, o sea, que la comisión autorice a crear una subcomisión, si le parece con el vicepresidente de la Cámara, ustedes dos, nosotros dos y ustedes los tres, ya. Pero hacer algo para que lleguemos a un acuerdo más del secretario de la comisión. Listo. ¿Habría Gracias. Acuerdo para...? Muy bien. Aprobado. ¿En varios? ¿Alguien más quiere intervenir en varios? No hay nadie más. Solamente está el diputado Tomás Fuente telemáticamente, parece, ¿no? Gusto saludarlo, diputado. Ya. Muy bien. Entonces, podríamos hacer ingresar al ministro del Interior. Y porque el ministro de Relaciones Exteriores se excusó. Germán, ¿tienes el ministro del Interior tú en la sala de espera? Ya ingresó. Ok. Ya ingresó el ministro. Buenas tardes, presidente. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿cómo está, ministro? Un gusto saludarlo. Bienvenido a la comisión. Tenemos entendido que el ministro de Relaciones Exteriores se ha excusado y por consiguiente le cae la responsabilidad única y exclusivamente a usted, en representación del gobierno, explicarnos algo que ha surgido como una inquietud de diversos parlamentarios sobre la situación migratoria que está viviendo hoy día el país y principalmente en la zona norte del país. De tal manera que nos gustaría saber la posición del gobierno, las medidas que está tomando para abordar esta situación. Así que le damos nuevamente la bienvenida a usted y a su equipo asesor y le damos la palabra al señor ministro. Gracias, presidente. No lo había visto de esa manera, que tengo la responsabilidad única, pero efectivamente le puedo comentar que vamos a hacer una exposición y me acompaña acá Álvaro Belolio, ¿cierto? Jefe de extranjería, del Departamento de Extranjería, y también Juan Ignacio Gómez, que es mi asesor en materia legislativa. Por lo tanto, estamos por supuesto prestos para poder hacer alguna introducción y después contestar las preguntas que tanto usted como también los miembros de esta comisión les sean pertinentes. Aprovecho por supuesto a saludar a los miembros de esta comisión y agradecerles también por la invitación. Junto, con plantear, ¿cierto?, los temas que usted me ha preguntado, que me ha señalado con respecto a la crisis o la situación migratoria, ¿cierto?, en la macrozona norte, yo creo que también hay que hacer un contexto importante sobre la situación migratoria, ¿cierto?, a nivel general.
Hay que recordar que la situación, presidente, de nuestra frontera terrestre es muy extensa. Son más de 6.000 kilómetros las que compartimos con Perú, Bolivia y Argentina fundamentalmente. Pero también hay que entender que la migración no solamente y últimamente se ha dado por la frontera terrestre, sino que también, y sobre todo en la prepandemia, tuvimos situaciones, ¿cierto?, de ingresos, no los vamos a llamar irregulares, ¿cierto?, pero sí que generaron flujos migratorios importantes a través del aeropuerto de Santiago fundamentalmente, y eso también hay que analizarlo desde el punto de vista también de lo que son los flujos y los saldos migratorios, sobre todo de la última década. Es importante, presidente, también señalar que el aumento, ¿cierto?, de la población migrante en Chile, ¿cierto?, se incrementa también, no solamente, tal como lo dije, ¿cierto?, por las fronteras terrestres, sino que también por distintas fronteras que incluso hoy generan algunos problemas adicionales, como son las fronteras o los puertos marítimos, en donde también en la macrozona norte hemos tenido visitas e información acerca de personas que están ingresando también en distintas naves, y también esto viene asociado, presidente, no quiero criminalizar, por supuesto, la migración, pero sí con ello vienen también asociados algunos delitos asociados a la frontera. No todas las personas, insisto, que ingresan al país, por supuesto, vienen con este ánimo, pero cuando estamos hablando de ingresos irregulares, justamente lo que tenemos ahí son personas que no declaran sus intenciones de a qué vienen a Chile, y ahí está el gran problema, ¿cierto? Porque hay que decirlo, Chile es un país que tiene las fronteras abiertas para la migración regular, pero por supuesto hemos tenido que dar señales importantes con respecto a la migración irregular, porque es justamente en esa informalidad a la hora de entrar a Chile, más allá de que mucha gente hasta ahora se autodenuncia, digo hasta ahora porque eso seguramente va a cambiar con la nueva ley. Obviamente que hay delitos asociados a pasos fronterizos irregulares que tienen que ver con el narcotráfico o el tráfico ilícito de migrantes, ¿cierto? Y de manera también general el crimen organizado transnacional, como también lo hemos visto con distinta evidencia a la hora de desarticular bandas transnacionales que tenían básicamente, ¿cierto?, como misión el ingreso de droga a Chile. Es evidente que manejar una frontera entonces así no es sencillo. Sin embargo, lo relevante, como vimos en su momento con la migración haitiana, tal como hacía alusión puntualmente, ¿cierto?, esto no es solamente tener controlado cada centímetro de la frontera, sino que también, por supuesto, tener claridad que finalmente la legislación, ¿cierto?, los aspectos administrativos también marcan la diferencia a la hora de poder ser responsable en materia migratoria. Hay algo en lo que hay que sí fijar una posición, tal como lo dije. El país tiene su frontera abierta a la migración regular, pero les pedimos a los migrantes un acto muy importante de compromiso con el país, ¿cierto?, y que su ingreso sea respetado, respetando las leyes, porque la migración es también la incorporación a la comunidad y no puede ser que ese inicio sea, ¿cierto?, un inicio irregular. Uno de los grandes problemas que vemos justamente, presidente, con respecto a la migración en general, más allá de su origen, finalmente también es la convivencia. Y esa convivencia tiene que ser y tiene que partir, por supuesto, respetando la legislación del país. Por eso que la nueva ley, ¿cierto?, que esperamos que se pueda promulgar prontamente, se hace cargo de distintos temas administrativos, pero también algo que es central, que es que cada persona que venga a Chile se insere a qué viene a Chile, algo tan básico como eso, y para eso obviamente la oferta con respecto al visado también es muy importante y se amplía para que las personas puedan declarar sus intenciones. Ahora bien, ¿cierto?, la situación, y entrando en materia con respecto a lo que ocurrió en la comuna de Colchane, esta fue una situación compleja en el sentido, ¿cierto?, de que llegaron a ingresar cerca de 300 personas por día. Eso en el pic, habían distintos flujos diarios, pero llegamos a tener un poco más de 1.000 personas que ingresaron durante un fin de semana. Eso generó obviamente externalidades que afectaron al espacio público, al espacio privado. Vimos cómo esas personas se quedaban en Colchane mientras esperaban ser bajadas, por ejemplo, en la ciudad de Iquique, a residencia sanitaria, ocupando plazas, ocupando
espacio público, además, ¿cierto?, que las situaciones y la infraestructura y los servicios en Colchane, por supuesto, no daban abasto, y muchas veces también vimos como algunas personas que habían cruzado la frontera ingresaban a propiedades privadas, violando incluso candados, cerraduras, ¿cierto?, para poder protegerse del frío, ¿cierto?, o de la inclemencia del tiempo. Eso fue generando, por supuesto, una situación muy compleja. Ahora, esto hay que ser muy claro. Los flujos migratorios que ingresaron por Colchane, de todas maneras, más allá de esta realidad que estoy describiendo, más allá de lo que vimos, ¿cierto?, en distintos medios de comunicación, en televisión fundamentalmente, o fotografía, los flujos todavía eran muy menores a los flujos que habían ingresado, ¿cierto?, a través de personas que ingresaron años previos a Chile. Lo que pasa está en que esto estamos hablando de un punto específico, con una infraestructura muy precaria, de una comuna, ¿cierto?, que tiene poco más de 1000 habitantes y tenía que recibir a cientos de personas diariamente, y fueron generando, por supuesto, una preocupación con toda la razón de las autoridades locales. En ese sentido, lo que tuvimos que hacer, por supuesto, fue trabajar en un plan que lo fuimos a anunciar y que, bueno, que generó, por lo pronto, ¿cierto?, mucha discusión, muchos puntos de vista encontrados con respecto a trabajar un plan antes de la frontera, en la frontera, ¿cierto?, y después de la frontera. Y ese trabajo logró, ¿cierto?, que de 300 personas que ingresaban diariamente bajáramos a menos de 20 personas por día. Yo sé que en este punto tienen distintas preguntas y, por supuesto, estamos prestos a contestarlas, pero quiero avanzar en contar que también, además, ¿cierto?, de lo que se hizo en la misma frontera, gracias al decreto 265, que permite, ¿cierto?, la colaboración de las Fuerzas Armadas con las policías para poder identificar el tráfico migrante, que es una de las aristas del 265, también se hizo un trabajo en la relación con los países vecinos. Y esto lo quiero recalcar porque, si bien es cierto, con países como Perú, con Colombia, ¿cierto?, con Argentina, existía una relación bastante expedita desde el punto de vista de la relación entre, por ejemplo, la Cancillería o entre, por ejemplo, los intendentes, ¿cierto?, chilenos y gobernadores argentinos, ¿cierto?, o autoridades peruanas. En el caso de Bolivia eso era bastante incipiente, y gracias al trabajo que hizo Cancillería, hoy día tenemos, ¿cierto?, por ejemplo, al intendente, ¿cierto?, de Tarapacá, en una relación mucho más estrecha con las autoridades bolivianas, y eso es de suma importancia porque fue uno de los temas que levantamos con nuestro viaje. O sea, había un déficit de información y había un déficit de relación entre las autoridades regionales, ¿cierto?, chilenas, y las autoridades correspondientes de Bolivia. Eso se hizo durante el viaje. Me consta, ¿cierto?, que el canciller alemán hizo la tratativa, y eso ha permitido tener distintas instancias de comunicación y de conversación para transmitir cuál es la preocupación desde nuestro país, ¿cierto?, hacia Bolivia, porque efectivamente no solamente cuando fuimos al lugar, sino que también informaciones que nosotros teníamos daban cuenta de que a lo mejor Bolivia podía también colaborar con algunas acciones concretas. Por ejemplo, ustedes saben, ¿cierto?, y han estado al conocimiento de muchas empresas que no operaban en Chile, pero que ofrecían venir a Chile o ofrecían dejar a personas cerca de la frontera para que desde ahí caminaran hasta Colchane, por ejemplo, o empresas que le cobraban, ¿cierto?, por derechamente acercarlos más a la frontera. Eso, por supuesto, nosotros pensábamos de que podía Bolivia ayudarnos justamente a poder identificar y poder también prevenir ese tipo de situaciones que tanto afectan a las personas que están, por supuesto, caminándose a Chile, entendiendo además la topografía, las condiciones climáticas, las condiciones de altura, que incluso, ¿cierto?, hicieron que al menos 2 personas fallecieran en la frontera. Estamos hablando de personas que tuvieron que caminar durante mucho tiempo. En mi viaje también me entrevisté con personas que habían cruzado hacia Chile, y la verdad es que la situación de ellos es bastante dramática, de la cantidad de días que llevan o caminando o tomando ciertos riesgos en distintos lugares, en distintos países, porque también, eso hay que decirlo, más de la mitad de las personas, o de los venezolanos puntualmente, que
habían cruzado hasta ese momento por Colchane, habían estado 6 meses o más en otro país. O sea, vale decir, son personas que venían durante varios meses buscando alternativas, ¿cierto? Y habían estado durante meses también o en Ecuador, o en Colombia, o en Perú, fundamentalmente, antes de cruzar a Chile. Y en ese contexto se intentaron, ¿cierto?, dar señales respecto a cuál es la política migratoria en Chile. Y por eso la comunicación que hicimos, tanto con el ministro de Defensa como con el canciller en Colchane, también fue para decir que Chile tenía una política migratoria, que efectivamente nosotros no podíamos quedar, ¿cierto?, de brazos cruzados cuando tantas personas están ingresando por pasos no habilitados. No solamente, y aquí quiero separar, o sea, nosotros tenemos un claro compromiso con los derechos de las personas, con la parte humanitaria de las personas. Prueba de ello, ¿cierto?, son las residencias sanitarias que se han habilitado fundamentalmente en la macrozona norte, fundamentalmente en Iquique, para poder recibir a aquellas personas que estaban ingresando por pasos irregulares. En esos lugares tienen su comida, tienen su atención, ¿cierto?, tienen, por supuesto, su lugar para poder pernoctar mientras hacían sus cuarentenas. Pero eso no significa que como país, por supuesto, no podemos recordar cuáles son las reglas de ingreso a Chile. Y las reglas de ingreso a Chile son justamente los pasos habilitados. Claro, muchos podrán decir, y nos decían, que los pasos están cerrados. Por supuesto, los pasos están cerrados, pero por motivos sanitarios. No es que Chile cerró los pasos, ¿cierto?, para impedir que ingresen personas a Chile, pero el ingreso siempre debe ser, obviamente, sincerando y haciéndolo por las vías regulares. Entonces, como ya señalé, ¿cierto?, la migración, cuando se realiza en el marco de nuestras reglas, es bienvenida, pero, ¿cierto?, no es admisible que se tolere el ingreso ilegal por pasos no autorizados. Y en ese contexto también un esfuerzo importante, y aquí, bueno, está Álvaro Belolio, quien lo ha liderado, ha sido de promocionar los alcances de la nueva legislación, que está próxima, ¿cierto?, a ser promulgada. Es muy importante lo que se ha hecho en los medios de comunicación, haciendo un avance de lo que viene. Los cambios fundamentales, los cambios radicales con respecto a que un migrante se va a encontrar al llegar a Chile. Y eso es muy importante dejarlo claro y hacer una campaña, porque cuando las personas están fuera de Chile, hoy día en el momento en el mundo, ¿cierto?, que existe tanta globalización, que existe tanta tecnología para poder informarse, las personas que vienen a Chile, por supuesto, se informan rápidamente de lo que está ocurriendo, y yo creo que los migrantes que tienen la intención de venir a Chile tienen, y nosotros tenemos el deber, la obligación de informarles cuáles van a ser los cambios para que ellos puedan, a partir de esos cambios, tomar las decisiones correctas. Porque aquí también quiero ser muy claro, por mi experiencia previa como alcalde, me tocó ver cómo lamentablemente muchas veces los ciudadanos haitianos que llegaban, ¿cierto?, vía aeropuerto, llegaban con la maleta a los municipios, fundamentalmente llegaban muchas veces al municipio que me tocó dirigir, con la maleta, ¿cierto?, con la etiqueta recién ahí puesta, ¿cierto?, venían exactamente al aeropuerto y venían a buscar una persona que supuestamente le iba a entregar una casa y un trabajo inmediatamente. O sea, ese era el nivel de engaño con el cual se encontraban personas que llegaban como turistas a Chile y que finalmente se encontraban con una realidad diametralmente distinta. Me tocó ver cómo los dejaban abandonados en el aeropuerto o en la autopista de Vespucio, ahí cerca del aeropuerto, a su suerte, y todo lo que le habían prometido, por supuesto, no existía. Y más aún, esas personas seguían estando endeudadas con quien la había traído a Chile, porque déjeme decirle que las personas no tenían, por supuesto, los recursos para pagarlo, y en contrapartida lo que tenían que hacer era trabajar en Chile a su suerte para enviar la remesa, pagar esa deuda, de lo contrario, ¿cierto?, estaban siendo amenazados ellos y su familia. O sea, una situación bastante dramática. Por lo tanto, cuando hablamos de entregar información, la información sirve para que las personas tomen decisiones y sepan con qué se van a encontrar en Chile. Y yo creo que la gran virtud de la nueva legislación que está a puerta, ¿cierto?, de ser promulgada, tiene que ver justamente con sincerar y que las personas que entren a Chile entren a Chile con su situación administrativa definida. Vale decir, que ingresen con RUT, ¿cierto?, que ingresen con sus papeles para poder justamente ejercer la actividad o las actividades a las cuales ellos se comprometieron a realizar en Chile. Eso creo que es tremendamente importante, porque la informalidad administrativa trae aparejada, y la conozco bien, informalidad en el ámbito laboral,
¿cierto? Trae aparejada informalidad en el ámbito de vivienda. Estamos hablando cuando viven 60, 70 familias con un baño, ¿cierto? Y que tienen que pagar incluso más ahí por metro cuadrado que en una vivienda regular, pero no tienen los papeles para poder arrendarla. Son abusados en materia, ¿cierto?, de trabajo en la calle, son abusados muchas veces en distintos temas que lamentablemente hace de que la migración finalmente termine siendo una pesadilla para tantas personas que han venido a Chile, en donde los accesos a servicios, ¿cierto?, el acceso a distintas prestaciones que le habían prometido no eran más que una estrategia comunicacional para engañarlo y quitarle su dinero. Es importante entonces entender que la migración en general es compleja, la migración siempre va a ser difícil. Una persona que migra a otro país lo hace bajo, por supuesto, situaciones muy complejas desde el punto de vista personal, de salud mental, de ingreso, de ahorro, y es más difícil aún en tiempos, ¿cierto?, de crisis o de pandemia, como lo que hemos vivido el año 2020 y lo que va de este año 2021. Por lo mismo, tenemos que tener el resguardo, ¿cierto?, y también tenemos que evitar, ¿cierto?, que estos mismos resguardos, ¿cierto?, constituyen una forma de defraudar la ley, y por eso también tenemos que cuidar a nuestra ciudadanía, que es la que vive dentro del país, en materia, ¿cierto?, de ser riguroso a la hora de fiscalizar lo que es la frontera. En otro punto, presidente, también quiero destacar que se han dispuesto mayores medios para la vigilancia de la frontera, tal como lo dije con respecto al decreto 265, especialmente para contar con más recursos tecnológicos que permitan mejorar y potenciar la tarea que actualmente Carabineros realiza. Lo vieron ustedes seguramente en los medios de comunicación, pero les cuento: el Ejército dispuso de drones, ¿cierto?, de vuelos no tripulados, de equipos de vigilancia de alta tecnología para poder justamente priorizar que la frontera o el traspaso, ¿cierto?, o el paso de frontera se haga como actualmente se está realizando, con personas que están ingresando a Chile solamente por las vías regulares que así están establecidos, y en el caso de los pasos fronterizos terrestres solamente en lo que es el transporte de carga y por supuesto lo que dispone la legislación al momento de la pandemia, ¿cierto? No está la posibilidad de que ingresen personas, ¿cierto?, si no es por los pasos, ¿cierto?, que se han definido. Ahora bien, debemos mejorar el marco normativo, ¿cierto? Actualmente estamos, tal como lo hemos dicho, a la espera de la nueva ley, y esperamos que esto, por supuesto, sea a la brevedad posible. Yo creo que faltan, ¿cierto?, un par de semanas, tal vez algunos días, para poder promulgar la nueva ley, y por eso tenemos también que tener claridad a la hora de cuáles van a ser las prestaciones que vamos a poder ofrecer a las personas que vengan a Chile. Finalmente, señor presidente, el gobierno está comprometido con una migración ordenada, segura y regular, porque en la migración confluyen dos aspectos importantes. El primero es el derecho del migrante a migrar, pero también está el de la comunidad nacional a poner sus reglas de ingreso, ¿cierto?, como el caso que estamos definiendo con la nueva legislación. De esta relación se construye la base de toda política migratoria, como es el respeto, ¿cierto?, que debe existir entre el migrante y la comunidad que lo recibe, también, por supuesto, someterse, ¿cierto?, en igualdad a las reglas que la rigen, y también un trato sin discriminación conforme a las reglas legales. Muchas gracias, presidente. Estamos disponibles para las preguntas del caso. Muchas gracias, señor ministro. No sé, ¿acaso quiere que intervenga alguien más de su equipo para complementar o no es necesario? No, brevemente, presidente, por su intermedio, yo creo que el ministro ha sido bien concluyente en la explicación, solo viendo un poco la experiencia comparada y los efectos de las medidas que se han tomado. Nosotros hemos visto que son dos las medidas que han sido más eficaces en esta materia. La primera tiene que ver con la cooperación bilateral con los países respectivos. O sea, el trabajo que se hizo en Arica con Perú, y ahora también el trabajo que ha hecho el intendente de Tarapacá con su par en Bolivia, ha sido por lejos la medida mucho más efectiva para disminuir el ingreso clandestino, que termina muchas veces afectando el derecho de los mismos migrantes. Porque al momento que el migrante ya está en la frontera, ya es demasiado tarde. O sea, las medidas que se pueden hacer son mucho menos efectivas y tienen un costo social y humano mucho mayor.
Por lo tanto, el rol del trabajo bilateral es fundamental. Y lo segundo tiene que ver el manejo de la expectativa, que el ministro ya lo mencionó brevemente, pero es fundamental que los extranjeros tengan claro que cuando ellos solicitan su visa y su RUT de forma consular y entran en esta condición, su inclusión y el respeto a sus derechos es mucho más efectivo. Pero aquellos que esperan que ingresando clandestinamente van a igual poder regularizar su situación, o esta lógica que se generó durante mucho tiempo, el entre nomás, después vemos cómo lo hacemos, termina muchas veces generando falsas expectativas de migrantes que tienen muchas dificultades de insertarse efectivamente. Y hoy en día vimos que, como la gran cantidad de extranjeros que ingresaron de forma clandestina lo hicieron a través de la región de Tarapacá, fue esta la región que generó un mayor impacto en cohesión en la relación internacional y extranjero, a lo que a nosotros nos preocupa. Y el proyecto de ley, que además pasó en su minuto para la Comisión de Relaciones Exteriores, sí es bien claro en mejorar y perfeccionar algunas medidas, por ejemplo, que tiene que ver con visas consulares con respecto a la reunificación familiar. En ese sentido, con la ley, con el servicio en marcha, existirá la capacidad de garantizar o de entregar las visas por reunificación familiar de forma más expedita, de manera que los extranjeros que vengan a Chile vengan con visa con RUT desde el día 1, que además tienen el sostenedor del hogar, por así decirlo, donde llegar, y eso va a facilitar justamente la disminución de estos casos de ingreso clandestino y facilitar la inclusión, la integración y mejorar la cohesión entre nacionales y extranjeros. Muchas gracias. Ofrezco la palabra en relación a algunas consultas. Ministro, a lo menos yo quisiera plantearle dos cuestiones. Yo creo que también, particularmente en el caso de los ciudadanos venezolanos, nosotros, o por lo menos el gobierno, más que nosotros, el gobierno debiera hacerse un mea culpa, ya que no nos olvidemos que fue el propio presidente que estuvo en Cúcuta invitando a los venezolanos a que vinieran a nuestro país y que iban a ser bien acogidos. Frente a una invitación de esa naturaleza, por cierto que es un estímulo y un incentivo para que la gente venga a nuestro país. En segundo lugar, yo quisiera saber si la nueva ley de migraciones ha ayudado, ha contribuido a abordar de mejor manera la situación que estamos viviendo. Y en tercer lugar, particularmente en aquellos países donde hay más migraciones, y yo no sé acaso a través de la embajada se está haciendo una campaña de difusión donde se le advierta a los extranjeros que quieran llegar a nuestro país cuáles son los requisitos y las condiciones, porque yo creo que eso también ayudaría mucho a poder hacer las cosas mejor. Entonces no sé si hay alguna campaña de difusión o algún tipo que se esté haciendo en esos países. Y lo otro que uno echa de menos, ministro, porque este va a ser un tema que probablemente se va a intensificar, de las migraciones, particularmente en Latinoamérica, ¿acaso se está haciendo un esfuerzo? Escuchábamos recién que estaban haciendo reuniones bilaterales y ese tipo de cosas, pero yo creo que este es un problema más regional, que requiere la coordinación de varios países para enfrentar este tema y esta situación. Entonces no sé qué se está haciendo en eso, se está trabajando ya en esa dirección, porque por mucho que usted haga conversaciones bilaterales, si no se ve como un problema y un fenómeno de todos, yo creo que va a ser difícil abordarlo. Diputado Moreira me ha solicitado la palabra. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. Las buenas tardes al ministro y a quienes lo acompañan. En el mismo tenor de lo que se hablaba de las coordinaciones entre los países limítrofes, uno ve que ingresa una cantidad bastante alta de ciudadanos, tanto venezolanos como de otros países, por pasos no habilitados de Bolivia y de Perú. Por lo visto, claro, el gobierno ha tenido conversaciones con los respectivos representantes de dichos gobiernos, pero no hay una real, por lo que se ve, una real ayuda, una real coordinación. No sé si ese tema se está viendo, porque es realmente importante que nosotros no sacamos nada por nuestro sector, resguardar nuestras fronteras si vemos que los países limítrofes dan plena libertad a los inmigrantes para que ingresen a nuestro país. Eso es.
Diputado, ¿alguna otra consulta? Diputada Francesca Muñoz, le damos la bienvenida y la saludamos. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludo a todos los presentes, bueno, y obviamente al ministro, ¿cierto?, del Interior, su equipo. Y más que nada, van dos preguntas, una relacionada que como ya había dicho usted, presidente, el hecho de conocer mayores detalles de las coordinaciones a nivel latinoamericano, como ahí se ha ido viendo, ¿cierto?, ya que yo sé que estamos viendo acá a nivel local, pero también futuras coordinaciones, ¿cierto?, porque esto es una crisis migratoria que afecta a toda la región. Y por otro lado, quería saber si tienes datos, también si se manejan algunos datos de menores hijos de inmigrantes extraviados, ya que también hay información sobre esos puntos, si se ha dado alguna, bueno, la problemática obviamente, el tema de la trata de personas, ¿cierto? Entonces ese punto quería también profundizar. Gracias, presidente. Gracias, diputada. No hay más consultas. Ministro, le ofrezco la palabra para las consultas que han sido hechas. Ahí se me escuchan ya. Presidente, con respecto al tema efectivamente surgió mucho en la prensa, ¿es cierto?, con respecto al eventual mea culpa de lo que usted planteaba, ¿cierto?, de Cúcuta. Yo le quiero decir que antes de Cúcuta ingresaron más de 100.000 venezolanos y después de Cúcuta han ingresado más de 350.000 venezolanos a Chile. Claro. O sea, eso da cuenta de que efectivamente Chile hoy día, ¿cierto?, ha recibido en total cerca de 500.000 venezolanos. No todos ellos, obviamente, han ingresado por paso regular, no todos ellos, por supuesto, tienen la misma calidad migratoria, ya Álvaro del Olio lo va a detallar, pero también yo quiero ser muy claro en esto, para no enfrentar ninguna confusión. El presidente hizo una invitación, ¿cierto?, ligada a una visa que se llama la visa de responsabilidad democrática, que sí se cumplió. El presidente en ningún caso hizo una invitación a entrar por pasos irregulares, ni de manera clandestina. Por lo tanto, la invitación que se dice, ¿cierto?, si uno le hace un doble clic a lo que fue, por supuesto que eso se ha cumplido y se ha respetado. Pero no es lo mismo decir vamos a recibirlo con un formato de visado específico a que haya personas que quieran ingresar, ¿cierto?, de manera clandestina a un país. Son cosas muy distintas y yo creo que hay que ser muy claro en eso, presidente, para no tener ambigüedad al respecto, porque efectivamente lo que creo yo, ¿cierto?, que el espíritu de esta comisión es justamente, me imagino yo, hacer las cosas como corresponden desde el punto de vista, ¿cierto?, del ingreso regular a un país, en este caso a Chile, y por supuesto buscar alternativas humanitarias a aquellas personas. Yo creo que Álvaro del Olio dijo algo muy cierto. Cuando un migrante llega a la frontera o cerca de la frontera es porque muchas cosas fracasaron antes y tenemos que anteponernos a aquello. Pero insisto, la invitación tuvo que ver con una visa específica que sí ha estado disponible. Obviamente que el año 2020 fue un año muy complejo desde el punto de vista de los flujos en general para todo el mundo por la pandemia, y eso no permitió tal vez poder tener a disposición de todas las personas que quisieron cruzar la frontera los pasos, por ejemplo, habilitados, pero fueron razones sanitarias, y eso ocurrió aquí, en Europa, ¿cierto?, en Asia, en Norteamérica, en todas partes. Por lo tanto, eso no tiene que ver con una razón ni de bloquear la entrada a alguien, sino lo único que estamos pidiendo es que las personas que ingresen a Chile, por supuesto, lo hagan sincerando y que lo hagan por los pasos correspondientes para no tener problemas, ni para nosotros ni para las personas. Aquí los principales perjudicados son los mismos migrantes, porque tal como lo decía Álvaro, son personas que son discriminadas, son personas que no pueden encontrar un trabajo. Al no encontrar un trabajo formal, tienen que buscar el trabajo en la informalidad y no pueden arrendar un departamento, una pieza, tienen que irse a la informalidad. Otras bandas ahí y otras personas que muchas veces abusan de ellos también se aprovechan de esa circunstancia para arriendos abusivos, ilegales, trabajos abusivos, ilegales, y así, lamentablemente, un migrante se puede llevar 1 año, 2 años justamente en ese circuito que es tan nefasto para ellos y finalmente para las comunidades. Álvaro va a profundizar, el presidente, las otras preguntas que se hicieron. Muchas gracias. Muy bien, tiene la palabra, señor don Álvaro. Por su intermedio, presidente, muchas gracias. Sobre el tema de difusión, totalmente de acuerdo. O sea, el tema de difusión juega un rol fundamental.
especialmente la difusión en el exterior, y ahí va acompañado de dos puntos. Uno, el trabajo que hace la Cancillería para difundir los nuevos procedimientos y la nueva ley en los consulados y en las embajadas respectivos, y también estamos en conversaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo para potenciar justamente esta información y esta comunicación. O sea, la lógica que el extranjero pueda venir a Chile con visa y con RUT, priorizando la reunificación familiar, creemos que es una política que es muy humanitaria, que hace mucho sentido además desde la perspectiva de la cohesión y la integración de los migrantes en Chile, y que además son migrantes que tienen donde llegar, o sea, hay una familia específica que los recibe. Y en eso va a ser el foco y la difusión, queremos trabajar en ello en conjunto y estamos constantemente en trabajo con la Cancillería en esas materias. Sobre la coordinación con países limítrofes y el tema de los flujos, el comentario que decía el diputado Moreira, yo creo que es bueno enmarcar un poco la perspectiva de cómo han cambiado los flujos en los últimos años. Tomando un año específico, por ejemplo, el año 2018, el saldo neto migratorio, es decir, entrados menos salidos, era de 430.000 migrantes, es decir, entraron 430.000 migrantes más de los que salieron. El saldo neto del año 2020 era 16.000, es decir, un 5%. Los ingresos clandestinos que ocurrieron en el año 2020, que fueron también bastantes, fueron también 16.000, es decir, un 5%, y menos del 0,1% del total de los extranjeros en Chile. Por lo tanto, en términos de flujos y cantidad de extranjeros e irregularidad, estamos muchísimo mejor que hace 2 o 3 años. Eso no significa que el tema de ingresos clandestinos no nos preocupe, especialmente por la lógica de la vulneración de derechos, especialmente por el tema de la trata y el tráfico. Pero es importante entender que Perú y Bolivia sí están haciendo esfuerzos importantes en el manejo de estos flujos. Y también tiene que ver con la perspectiva de quiénes son los extranjeros que están entrando a Chile de forma clandestina. Se tomó una muestra de 800 casos de los que han entrado en los últimos meses, y más de la mitad de ellos, principalmente venezolanos, llevaban más de 19 meses viviendo fuera de Venezuela. Es decir, son extranjeros que estaban viviendo en Ecuador, en Colombia y en Perú, y que por la pandemia perdieron el trabajo. Y ellos venían a Chile con una lógica laboral, venían a buscar trabajo. Y ahí justamente es el cambio en cómo tiene que ver la perspectiva de la política migratoria con respecto a las expectativas para estos extranjeros. Que un extranjero venga a buscar trabajo dentro de las áreas prioritarias que define el gobierno respectivo, con visa y con RUT, facilita su integración, puede firmar contrato de arriendo, contrato de trabajo. Pero si el migrante ingresa clandestino, eventualmente está condenado a buscar trabajos precarizados, en abuso laboral, en hacinamiento en materia de vivienda, y también es súper importante, con un costo y una carga a los municipios muy alto. Y lo que ha pasado, efectivamente, es que en los últimos meses el costo de esta migración lo ha pagado principalmente las comunas de la región de Tarapacá. Por lo tanto, la nueva ley, que esperamos que esté en funcionamiento, que esté promulgada las próximas semanas, de ahí hay que publicar el reglamento y ahí iniciar el servicio. Esperamos que pueda ayudar en estas medidas y también trabajar mucho, no solo con los países vecinos, no solo a nivel de integración, pero también con los gobiernos locales, que van a ser fundamentales en este tema. Y lo último, el diputado Muñoz, sobre el caso de los niños. En general, cuando ocurren estos casos, si bien son menores, nos coordinamos principalmente con el juzgado de familia y con el servicio encargado de la protección de la infancia. No tengo el dato exacto, ellos son regularizados rápidamente, pero me comprometo a mandar un oficio a la comisión con el dato específico. Muy bien. No sé, tal vez a lo mejor es prematuro, pero sería interesante que nos pudieran hacer llegar alguna evaluación desde que se está aplicando la nueva ley de migraciones, hacer un comparado, cómo ha funcionado. Yo me imagino que debe estar dentro de las tareas de ustedes probablemente, de ir evaluando cómo ha funcionado la nueva ley de migraciones, y a lo mejor sería interesante poder tener una información al respecto el día de mañana, más adelante. Yo me imagino en un par de meses más deben estar probablemente haciéndolo, viendo cómo funciona. ¿Ministro? ¿Ministro nos escuchó? Sí, ahí sí, estábamos con problemas de micrófono, presidente. Brevemente, presidente, yo creo que podemos hacer dos cosas. Uno, efectivamente, informar sobre las medidas administrativas que hemos tomado en esta semana, donde hay un cambio concreto y lo haremos enviar a la comisión.
Y la implementación y el funcionamiento de la ley y el servicio tiene que ver una vez que esté promulgada la ley y el reglamento. Y eso en general nosotros consideramos que eso debería estar listo para el segundo semestre. ¿Están listos? No, de hecho, aún la Cámara no nos envía el oficio de ley. Entonces todavía no podemos promulgar, pero esperamos tenerlo en la brevedad. Le recuerdo, si no sabe, que el presidente de la Cámara es de parlamentario gobierno. Así que llámelo por teléfono y dígale al presidente de la Cámara que está lento. Sí, lo haremos a la brevedad, presidente. Ya, me llama la atención que no... ¿cuándo la despachamos nosotros? Yo creo que hace, por lo menos, a fines del año pasado, ¿no? Claro, se votó en el tercer trámite en diciembre-enero, después fue al TC a finales de enero, de ahí hubo el receso y ahí estaban viendo el control obligatorio para la ley. Ok, ofrezco la palabra. En todo caso, presidente, vamos a enviarle a la comisión la estadística y el informe de lo que han sido las medidas administrativas hasta ahora, ¿le parece? Ok, muy y bien. Una vez que ya se promulgue la ley y pase un tiempo razonable para poder enviar otra evaluación, también lo haremos así durante a lo mejor fines del primer semestre, principio del próximo. Ok, muchas gracias, ministro. No sé si hay alguna otra consulta. Pues bien, ministro, gracias por acompañarnos en la sesión e ilustrarnos sobre el tema. Lo liberamos de sus responsabilidades, me imagino que son muchas, y muchas gracias a usted y a su equipo por ilustrarnos sobre las migraciones en nuestro país. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Muy bien. También a todos los miembros de la comisión. No habiendo ningún otro tema, se levanta la sesión por haberse cumplido el objeto de ella.